Don Ramiro no era un hombre de sutilezas. Su fortuna, amasada con una mezcla de astucia y una suerte que parecía inagotable, se reflejaba en cada rincón de su hacienda, la Caprichosa. Pero su mayor orgullo, la joya de su corona personal, no era el oro ni las tierras, sino un toro, y no cualquier toro, amigo mío. Hablamos de Ciclón, una bestia de ébano y furia, con cuernos como dagas pulidas por el mismo diablo y una inteligencia que helaba la sangre. Don Ramiro, en el pináculo de su ego, había convertido a Ciclón en su particular circo romano. En el ruedo privado de la Caprichosa, bajo la mirada expectante de otros potentados con más dinero que sentido común, se celebraban desafíos. Hombres valientes, o quizás simplemente codiciosos, llegaban con la esperanza de someter a la bestia, de arrancar un trozo de la fortuna de don Ramiro. Nadie lo lograba. Ciclón era una máquina de destrozar sueños y engordar la leyenda de su invencibilidad, y por ende la de su dueño. Otro más que muerde el polvo, señores. Solía bramar don Ramiro, su risa resonando mientras el polvo del ruedo se asentaba sobre un nuevo fracaso. Parece que Ciclón y yo seguiremos invictos, ¿eh? Lejos de ese epicentro de testosterona y billetes, en los márgenes casi invisibles de la hacienda, vivía Leo. Un muchacho que apenas levantaba 1 metro del suelo, huérfano desde que tenía memoria, y que se ganaba el pan ayudando en lo que surgiera por los establos. No era mucho, pero le alcanzaba para un techo precario y comida frugal. Lo que a Leo le sobraba no era dinero, sino una sensibilidad especial, una conexión silenciosa con el mundo animal. Veía a los caballos no como herramientas, sino como seres con sus miedos y sus afectos. Entendía el lenguaje de un perro con solo mirarlo a los ojos. Y desde la distancia, a través de las trancas del corral de entrenamiento, observaba a Ciclón. No veía en él la bestia asesina que todos describían, ni el símbolo de la fortuna de don Ramiro. Veía un animal poderoso, sí, pero también algo más. Observaba la frustración de los vaqueros, sus técnicas bruscas, sus gritos, y luego miraba a don Ramiro pavoneándose, inflando el pecho con cada embestida fallida del contendiente de turno. Leo no entendía de apuestas, ni de egos heridos, pero algo en el ambiente le dejaba un sabor amargo. La fama de Ciclón crecía como la espuma, y con ella la arrogancia de don Ramiro. «Vamos a ponerle más emoción a esto, ¿no creen?», anunció una tarde, después de que un vaquero especialmente hábil saliera por los aires como un muñeco de trapo. «El doble de la apuesta para quien ose siquiera mantenerse en pie 5 minutos frente a mi Ciclón». Las cifras ya eran astronómicas, ahora se volvían obscenas. Solo los más temerarios, aquellos con la soga al cuello o con una confianza ciega en sus habilidades, se atrevían a considerar el desafío. La mayoría, tras un vistazo a los ojos encendidos de Ciclón y otro a la sonrisa depredadora de don Ramiro, declinaban con una excusa apresurada. Un día, la tragedia casi tiñó el albero. Isidro, el caporal mayor de la Caprichosa, un hombre curtido en 1000 batallas con ganado bravo, un tipo que conocía los secretos del campo como la palma de su mano, decidió probar suerte. Quizás por lealtad, quizás por orgullo, o simplemente porque la cifra ofrecida podría cambiarle la vida. Don Ramiro por primera vez pareció dudar un instante. Isidro era su empleado más valioso en el manejo del ganado. «¿Estás seguro, Isidro? Ese toro no es como los novillos que amansas para el herradero».
Isidro asintió, parco en palabras como siempre. Lo intentaré, patrón. Lo que siguió fue breve y brutal. Ciclón no dio tregua. Una embestida certera, un cuerpo volando y un silencio espeso que cayó sobre el ruedo. Isidro sobrevivió, pero con varias costillas rotas y una pierna que nunca volvería a ser la misma. La leyenda de Ciclón se cimentó en sangre y miedo. Ya no era solo un toro invencible, era un demonio. Se los advertí, dijo don Ramiro, aunque en su voz había un atisbo de algo que no era solo triunfo. Quizás una pizca de preocupación por haber estado a punto de perder a un buen hombre. O quizás, simplemente, la constatación de que su bestia era incluso más formidable de lo que pensaba. La noticia de la fiereza de Ciclón y las apuestas de don Ramiro cruzaron fronteras. Un tal don Armando, un hacendado rival del norte, conocido por su propia colección de bestias y por un ego que competía en tamaño con el de don Ramiro, decidió que era hora de poner fin a esa racha. Llegó con bombos y platillos, trayendo consigo a un campeón de rodeo de unas tierras lejanas, un hombretón con manos como mazas y una ristra de premios que impresionaba. «Este es el Bronco Gutiérrez», anunció don Armando con una sonrisa que pretendía ser confiada. «Ha domado más toros salvajes que pelos tienes tú en la cabeza, Ramiro». Don Ramiro aceptó el envite con su habitual fanfarronería. «Veremos si tu bronco no sale hecho picadillo». El ruedo se llenó de una tensión casi palpable. El bronco era bueno, muy bueno. Esquivó las primeras acometidas con una agilidad sorprendente para su tamaño, intentó sus lazos, buscó el momento. Pero Ciclón no era un toro de rodeo cualquiera. Era más listo, más rápido, más visceral. En una finta inesperada, cuando el bronco creía tenerlo, Ciclón giró sobre sus patas traseras con la velocidad de un rayo y lo envió a besar el suelo. El lazo voló inútilmente. El campeón, humillado y cubierto de polvo, fue sacado casi a rastras mientras don Armando mascullaba maldiciones. Don Ramiro exultaba. «Invicto, mi Ciclón es el rey indiscutible». Mientras tanto, en su pequeño mundo, Leo había encontrado una preocupación más inmediata. Un ternerillo, separado de su madre, balaba lastimosamente cerca de un arroyo en los límites de la propiedad. Estaba asustado, temblando, y no se dejaba acercar. Otros lo hubieran espantado o ignorado. Leo se sentó a una distancia prudencial y comenzó a hablarle, no con palabras que el ternero pudiera entender, claro, sino con un tono, un susurro suave, una melodía improvisada, una cadencia tranquilizadora que parecía brotarle del alma. Tardó horas. El sol comenzaba a bajar cuando el pequeño animal, vencido el miedo por el hambre y esa extraña sensación de calma que el niño emanaba, dio unos pasos vacilantes y permitió que Leo le rascara la testuz. Con infinita paciencia, guiándolo con gestos y esa misma voz queda, Leo consiguió llevarlo hasta los corrales donde las vacas de cría descansaban. El reencuentro con su madre fue un mugido de alivio que resonó en el corazón del niño. Nadie vio su pequeña hazaña, pero para Leo, esa conexión, esa confianza ganada, valía más que todo el oro de don Ramiro. Pasaron algunas semanas. El incidente con el bronco había enfriado los ánimos de muchos. Ya no había cola de valientes queriendo enfrentarse a Ciclón. Las tardes en el ruedo privado de don Ramiro se habían vuelto silenciosas, aburridas para él.
Una de esas tardes, mientras el millonario se quejaba en voz alta de la falta de agallas de los hombres de hoy en día, rodeado de un par de aduladores que asentían a todo, Leo pasaba cerca. Había ido a llevar un recado a uno de los vaqueros y sin querer escuchó la perorata. «¡Cobardes! ¡Todos unos cobardes! Nadie se atreve a mirar a los ojos a mi toro, ni por todo el oro del mundo». Y entonces ocurrió lo impensable. Leo, con la inocencia pura de quien no mide consecuencias ni entiende de protocolos, se acercó al grupo. Su ropa era humilde, sus manos pequeñas y curtidas por el trabajo menudo. «Señor Ramiro», dijo con una vocecilla que apenas se oyó. Don Ramiro bajó la vista sorprendido. «¿Qué quieres, muchacho? ¿No ves que estoy ocupado?» Yo quisiera saludar a Ciclón», soltó Leo. Uno de los acompañantes de Ramiro ahogó una risotada. «¿Saludarlo?», dice. «¡Qué ocurrencia!». Don Ramiro frunció el ceño. «¿Saludarlo? ¿Acaso te has vuelto loco, niño? Ese toro se come a hombres hechos y derechos para el desayuno. Solo quiero verlo de cerca. No para pelear, solo para conocerlo», insistió Leo, sin una pizca de temor en sus ojos claros, solo una curiosidad transparente. Don Ramiro se quedó perplejo. La situación era, a todas luces, absurda. Un niño escuchimizado queriendo entrar al corral de la bestia más peligrosa de la región. Por un lado, era una locura. Si algo le pasaba al crío, por más que él no tuviera la culpa directa, su reputación podría sufrir. La gente hablaría. Sería una crueldad innecesaria. Pero por otro lado, la audacia del pequeño era desconcertante. Nadie, ni el más pintado, se había acercado a él con una petición tan simple y a la vez tan cargada de inconsciencia. Una extraña comezón, una mezcla de irritación por la interrupción y una chispa de curiosidad malsana comenzó a picarle. Su orgullo, ese monstruo que vivía agazapado en su pecho, también alzó la voz. Él nunca rechazaba un desafío, ni siquiera uno tan estrafalario como este. Y además, qué mejor manera de subrayar la ferocidad de Ciclón que contrastándola con la fragilidad de este niño. Los murmullos a su alrededor eran de incredulidad. «Está loco el niño», decían unos. «Ramiro no se atreverá», susurraban otros. El millonario miró al niño, luego al ruedo vacío y una sonrisa lenta y calculadora se dibujó en su rostro. «Así que quieres conocer a Ciclón, ¿eh?». En ese momento, una figura se destacó discretamente del grupo de trabajadores que observaban la escena a cierta distancia. Era Ernesto, el veterinario personal de don Ramiro. Un hombre de pocas palabras, mirada penetrante y un conocimiento profundo de los animales, tanto de su físico como de su psique. Ernesto había visto a Ciclón en todas sus facetas: la furia desatada, la calma tensa, la inteligencia calculadora. También, en sus rondas por la hacienda, había observado a Leo más de una vez. Había notado la forma en que los perros de la hacienda acudían a su llamado, cómo los caballos más ariscos parecían relajarse bajo su caricia. Había visto de lejos el episodio del ternero. Se acercó con paso tranquilo. «Don Ramiro, con su permiso», dijo en voz baja pero firme. «Si me permite la sugerencia, quizás no sea tan descabellado». Don Ramiro lo miró con el ceño fruncido. «¿También tú, Ernesto? ¿Quieres que este renacuajo acabe estampado contra las trancas?». Ernesto negó suavemente. «No me refiero a una confrontación, señor. Ciertamente no una apuesta. Pero
La petición del niño es inusual. Podríamos, bajo estrictas medidas de seguridad, permitirle acercarse al corral, solo por un momento. Observar la reacción de Ciclón ante una presencia completamente desprovista de agresividad podría ser instructivo para entender mejor a la bestia, sabe. Ernesto era un maestro de la diplomacia sutil. Apeló a la curiosidad intelectual de don Ramiro, a su deseo de conocer y controlar a su preciado toro. El millonario lo sopesó. La idea de un estudio le pareció menos ridícula, y si el toro ni se inmutaba, o si mostraba un atisbo de agresividad contenida, la leyenda de Ciclón solo se agrandaría. Está bien, Ernesto. Tú te encargas de la seguridad, pero que nadie diga que yo lo mandé. Unos minutos, nada más. Y sin apuestas, esto es, científico, concedió finalmente, aunque una parte de él anticipaba el espectáculo. La noticia corrió como la pólvora entre los pocos presentes. El niño Leo iba a entrar al corral de Ciclón, no al ruedo principal, sino al corral de descanso, un espacio amplio pero cerrado. Ernesto dio instrucciones precisas, un par de vaqueros apostados en las vallas, listos para intervenir con sus garrochas si fuera absolutamente necesario, aunque la idea era evitar cualquier movimiento que el toro pudiera interpretar como una amenaza. Leo no llevaba nada en las manos, ni una vara ni una cuerda, ni siquiera un trozo de pan para ofrecerle. Su única arma era su propia presencia y esa calma que parecía irradiar. Cuando cruzó la puerta del corral, un silencio pesado, un casi reverencial, cayó sobre los observadores. Don Ramiro miraba desde una posición elevada, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Ciclón estaba en el centro del corral, escarbando la tierra con una pata delantera, resoplando nubes de vapor. Al percibir al intruso, levantó su enorme cabeza, las orejas móviles como radares, los ojos fijos en la pequeña figura. Cualquier otro hombre hubiera sentido un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Leo, en cambio, avanzó unos pasos y se detuvo. No lo miró directamente a los ojos, un gesto que muchos animales interpretan como un desafío. Comenzó a hablarle, la misma cantinela suave y baja que había usado con el ternero. Palabras sin un significado concreto, solo un sonido que buscaba transmitir ausencia de peligro, una invitación a la curiosidad mutua. Ciclón dio un par de pasos, bajando la cabeza, olfateando el aire. No hubo la embestida fulminante que todos esperaban. Hubo vacilación. El toro, acostumbrado a gritos, a capotazos, a la tensión de la lucha, parecía desconcertado por esa figura diminuta que no mostraba miedo, que no lo provocaba, que simplemente estaba allí, ofreciendo una extraña serenidad. Giró lentamente alrededor de Leo, manteniendo una distancia prudencial, estudiando al niño con una intensidad que era casi humana. Los vaqueros en las vallas contenían la respiración, sus manos aferrando las garrochas con fuerza. Leo, entonces, hizo algo que heló la sangre de los espectadores y que hizo que don Ramiro se inclinara hacia adelante, incrédulo. Se sentó. Simplemente se dejó caer sobre el polvo del corral, con las piernas cruzadas, y continuó con su murmullo suave, casi un arrullo. Ya no miraba al toro, sino al suelo frente a él, como si estuviera absorto en sus propios pensamientos. Para Ciclón, ese gesto de sumisión, o quizás de total indiferencia al peligro,
Debió ser el estímulo más extraño que jamás había experimentado. El toro completó otra vuelta, más lenta esta vez. Se detuvo a unos metros de Leo, resoplando con fuerza. El polvo se levantaba a su alrededor. El tiempo pareció detenerse. Se podían oír los latidos del corazón de los presentes. Entonces Ciclón dio un paso, luego otro. Lento, majestuoso, terrible. Se acercó hasta que su enorme cabeza estuvo casi sobre el niño. Leo no se movió. Solo levantó una mano, muy despacio, y la extendió, con la palma hacia arriba. Ciclón bajó aún más la cabeza. Sus belfos húmedos rozaron los dedos del niño. Y entonces, ante el asombro absoluto de todos, el gran Ciclón, la bestia indomable, el terror de la comarca, restregó su testuz contra la mano extendida de Leo, buscando una caricia, cerrando incluso los ojos por un instante, como un ternero gigante buscando consuelo. Leo sonrió por primera vez y comenzó a rascarle detrás de las orejas, en ese punto exacto donde sabía que a los bovinos les gustaba. El toro emitió un resoplido largo, profundo, que no sonó a amenaza, sino a satisfacción. El silencio en el corral era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Don Ramiro estaba boquiabierto, su rostro una máscara de incredulidad. Había visto a Ciclón destrozar vallas, cornear a hombres, infundir pánico con solo una mirada. Nunca, jamás, lo había visto así. Pasaron varios minutos que parecieron una eternidad. Leo y Ciclón, el niño y la bestia, en una comunión silenciosa que desafiaba toda lógica y toda experiencia previa. Finalmente, Ernesto, con la voz un poco ronca, dijo: «Creo que es suficiente, don Ramiro». Leo, como si despertara de un sueño, le dio una última palmada a Ciclón en el cuello y se levantó lentamente. El toro lo siguió con la mirada, pero no hizo ningún movimiento agresivo. Cuando Leo salió del corral, fue como si una burbuja de irrealidad se rompiera. Los murmullos volvieron, esta vez cargados de asombro y desconcierto. Don Ramiro bajó de su puesto de observación, caminando como un autómata. Se acercó a Leo, quien lo miraba con sus ojos serenos. El millonario, por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir. Había presenciado algo que su mente racional luchaba por procesar. No había habido lucha, ni dominio, ni siquiera una pizca de la violencia que él asociaba con la victoria. Y sin embargo, sentía que ese niño insignificante había vencido a su toro de una manera mucho más profunda y definitiva que cualquier vaquero con lazo y espuelas. «Muchacho», comenzó la voz rasposa, «tú has hecho lo que ningún hombre ha podido. Has calmado a Ciclón». Buscó en sus bolsillos y sacó un fajo de billetes que hubiera hecho palidecer a cualquiera. Esto es tuyo, te lo has ganado, es más de lo que ofrecí al último campeón». Leo miró el dinero, luego a don Ramiro, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Gracias, señor Ramiro, pero no lo quiero». El millonario parpadeó. «¿No lo quieres? ¿Sabes cuánto hay aquí?» «Sí, señor, pero yo solo quería conocer a Ciclón. Los animales no entienden de dinero», respondió Leo con una simplicidad que desarmó por completo al hacendado. Él solo necesitaba que alguien lo saludara sin miedo. Dicho esto, hizo una pequeña inclinación de cabeza y se alejó, dejando a don Ramiro con el fajo de billetes en la mano y una tormenta de pensamientos en la cabeza. El millonario miró el dinero,
luego al corral donde Ciclón permanecía extrañamente tranquilo y por primera vez sintió el peso de su fortuna de una manera diferente. Comprendió, quizás solo vagamente al principio, que había fuerzas en el mundo más poderosas que el dinero y la brutalidad, y que la verdadera fortaleza a veces residía en la gentileza más inesperada. Ciclón nunca más fue usado para apuestas. Don Ramiro comenzó a pasar más tiempo observando a sus animales, no como posesiones, sino como seres. Y Leo, Leo siguió siendo Leo, el niño que hablaba con los animales, sin pedir nada a cambio, llevando consigo el secreto de una victoria silenciosa que había cambiado mucho más que la rutina de una hacienda. La polvareda que levantó el encuentro entre Leo y Ciclón tardó mucho en asentarse, no tanto en el corral, sino en la mente de don Ramiro. Los días que siguieron fueron extraños en la Caprichosa. El millonario, normalmente un torbellino de órdenes y exigencias, andaba más callado de lo habitual, con la mirada perdida en algún punto indefinido del horizonte. Se le veía deambular por la hacienda, pero sus pasos carecían del brío y la arrogancia de antes. Era como si el motor que lo impulsaba, esa mezcla de soberbia y ambición desmedida, hubiera perdido algunas revoluciones. Sus hombres, acostumbrados a su temperamento explosivo y a sus repentinos arranques de euforia o cólera, no sabían a qué atenerse. ¿Qué le picó al patrón?, se preguntaban en susurros en los establos o durante el almuerzo bajo la sombra de los algarrobos. Desde que el chamaco ese amansó a la fiera, anda como si hubiera visto un fantasma. Y en cierto modo, quizás lo había visto. El fantasma de una vida vivida bajo premisas que, de repente, se le antojaban huecas. Don Ramiro intentó, al principio, restarle importancia al suceso, una casualidad, se decía a sí mismo mientras apuraba un coñac más del necesario en la soledad de su despacho. El toro estaría cansado o el sol le habría afectado. Sí, eso debe ser, imposible que un mocoso. Pero por más que intentaba convencerse, la imagen de Ciclón bajando la cabeza ante la mano de Leo, la docilidad casi perruna de la bestia que había humillado a tantos hombres fuertes, volvía a su mente una y otra vez, con una nitidez que lo exasperaba. Era una espina clavada en su orgullo, pero también, y esto era lo más desconcertante, una ventana a un mundo que nunca había considerado. Una mañana, impulsado por una necesidad que no comprendía del todo, se dirigió solo al corral de Ciclón. El toro estaba allí, imponente como siempre, pero había algo distinto en su quietud. Ya no era la tensión acechante de una fiera lista para el combate, sino la calma vigilante de un ser que se sabía poderoso, pero que no sentía la necesidad inmediata de demostrarlo. Don Ramiro se detuvo a una distancia prudencial de la cerca. Ciclón, lo llamó, y su propia voz le sonó extraña, despojada de la autoridad con la que solía dirigirse a él. El toro levantó la cabeza, lo miró, y por un instante don Ramiro sintió el antiguo escalofrío, el recordatorio de la fuerza letal que residía en esos músculos y esos cuernos. Pero no hubo amenaza en la mirada del animal, solo una observación tranquila, casi evaluadora. «Así que ese niño, ese Leo, te gustó, ¿eh?», continuó don Ramiro, sintiéndose un completo idiota por hablarle así a un toro, pero necesitaba verbalizarlo, sacarlo de su sistema. «¿Qué vio en ti que nosotros no vimos? ¿O qué viste tú en él?».
Ciclón resopló como si considerara la pregunta y luego volvió a sus asuntos, arrancando un poco de pasto seco. Don Ramiro permaneció allí un buen rato, observándolo. Recordó las palabras de Leo. Los animales no entienden de dinero. Él solo necesitaba que alguien lo saludara sin miedo. Sin miedo. Él, don Ramiro, que se jactaba de no temerle a nada ni a nadie, había tenido miedo de su propio toro. No un miedo físico a ser corneado, sino un miedo más sutil, el miedo a no controlarlo, a que su inversión más preciada no respondiera a sus expectativas de fiereza y espectáculo. Había alimentado la furia de Ciclón, la había premiado, la había exhibido. Y un niño, sin nada más que su propia inocencia, le había mostrado que había otro camino. Los antiguos socios de apuestas de don Ramiro no tardaron en notar su cambio de actitud. Las llamadas invitándolo a organizar otro encontronazo con esa maravilla de Ciclón se hicieron frecuentes. Al principio Ramiro daba excusas vagas. El toro no está en condiciones, o ando ocupado con otros asuntos de la hacienda. Pero la insistencia crecía. Don Fernando, un ganadero de la provincia vecina que había perdido una fortuna considerable contra Ciclón, fue especialmente persistente. «Vamos, Ramiro, no me digas que te has ablandado», le dijo en una llamada con un tono burlón. «Oí que un chiquillo casi te doma a la fiera. ¿Será verdad que ahora Ciclón come de tu mano y duerme a los pies de tu cama?» La sangre subió al rostro de don Ramiro. El viejo Ramiro hubiera respondido con un exabrupto, con una apuesta aún mayor para demostrar que seguía siendo el rey. Pero el Ramiro, que estaba emergiendo confuso y titubeante, solo sintió un profundo cansancio. «Fernando», dijo con una voz sorprendentemente serena, «Ciclón ya no está para esos trotes, y yo tampoco». Y colgó, dejando a don Fernando con la palabra en la boca. Esa pequeña victoria sobre su propio temperamento le supo mejor que muchas de las apuestas ganadas. Mientras tanto, Leo seguía con su vida, ajeno al torbellino que había desatado en el alma del millonario. Ayudaba en los establos, cuidaba de los caballos con la misma dedicación de siempre, y en sus ratos libres se perdía por los campos, observando los pájaros o siguiendo el rastro de algún animal esquivo. Los otros trabajadores de la hacienda lo trataban con una mezcla de respeto y curiosidad. Algunos, los más supersticiosos, decían que tenía don, que hablaba el idioma de las bestias. Otros, más pragmáticos, simplemente admitían que el chico tenía una mano especial con los animales. Él no le daba importancia a nada de eso. Para Leo, su conexión con los animales era tan natural como respirar. No la veía como un poder, sino como una forma de entender el mundo. Un día, Ernesto, el veterinario, encontró a Leo sentado bajo un árbol, enseñándole a un perro callejero, flaco y desconfiado, a tomar un trozo de carne de su mano. El perro, que a todas luces había sufrido maltrato, se resistía, gruñendo sordamente, pero sin atreverse a morder ni a huir. La paciencia de Leo era infinita. Le hablaba en susurros sin mirarlo directamente, dejando la carne en el suelo y retrocediendo un poco. Ernesto se detuvo a observar. Vio cómo, después de casi media hora, el perro finalmente se acercó con cautela y engulló la carne, mirando a Leo con unos ojos que empezaban a perder el brillo del miedo para dar paso a una incipiente confianza. «Tienes un don especial, muchacho», dijo Ernesto cuando Leo se percató de su presencia. Leo se encogió de hombros. «Solo tiene hambre y miedo, señor Ernesto»,
como cualquiera. Ernesto sonrió. Muchos le darían una patada o lo espantarían a pedradas. Tú le ofreces paciencia. Es que no sé hacerlo de otra manera, confesó Leo. La fuerza solo asusta más. Ernesto se convirtió en un interlocutor frecuente para don Ramiro en aquellos días de introspección. El millonario, que antes solo llamaba al veterinario para cuestiones puramente médicas de su ganado, ahora lo buscaba para conversar. ¿Tú crees que los animales piensan, Ernesto? Sienten como nosotros. Ernesto, hombre de ciencia pero también de profunda observación, medía sus respuestas. Piensan a su manera, don Ramiro. Sienten, sin duda, miedo, alegría, dolor, lealtad, quizás no de la forma compleja en que lo hacemos los humanos, con nuestras ambiciones y nuestros rencores, pero sienten, y sobre todo, responden a cómo se les trata. Ciclón es un animal noble. Su bravura era, en parte, una respuesta a lo que se esperaba de él, a la constante provocación. Pero el niño no hizo nada, solo se sentó y le habló. Insistió Ramiro, como si aún no pudiera creerlo. Exacto, asintió Ernesto. No le presentó un desafío, sino una ausencia de amenaza. Eso, para un animal como Ciclón, acostumbrado a la confrontación, debió ser profundamente desconcertante. Y la calma del niño, su absoluta falta de miedo, hizo el resto. Los animales son muy perceptivos a nuestras emociones. Don Ramiro empezó a aplicar, torpemente al principio, algunas de estas nuevas ideas. Ordenó que se mejoraran las condiciones de todos los animales de la hacienda, no solo de sus preciados caballos de exhibición o de Ciclón. Se preocupó por la calidad del forraje, por la limpieza de los abrevaderos, por el trato que los vaqueros daban al ganado. Incluso se le vio una tarde intentando, sin éxito pero con una persistencia inusual en él, que una potranca especialmente arisca comiera una zanahoria de su mano. Los vaqueros lo miraban de reojo, sin entender del todo esa nueva faceta del patrón. Algunos se mofaban a sus espaldas, diciendo que se estaba volviendo viejo y blando. Otros, los más veteranos, asentían con la cabeza, reconociendo que quizás, solo quizás, el patrón estaba encontrando una sabiduría que el dinero no podía comprar. Un día, don Ramiro mandó llamar a Leo. El niño acudió a la casa principal, un lugar que solo había visto desde la distancia. Se sentía cohibido ante tanto lujo, pero no intimidado. Don Ramiro lo recibió en su enorme despacho, lleno de trofeos de caza y retratos ecuestres. «Siéntate, Leo», le dijo, señalando una silla que parecía demasiado grande para el muchacho. Quería agradecerte». Leo lo miró, sin entender. «¿Agradecerme qué, señor Ramiro?» «Por lo de Ciclón. Por abrirme los ojos». El millonario se sentía extrañamente vulnerable. «Me enseñaste algo ese día, algo que todo mi dinero no había podido enseñarme». Leo seguía sin comprender del todo a dónde quería llegar el hombre. «Yo no hice nada, señor. Solo saludé al toro». «Sí, lo sé», sonrió Ramiro, una sonrisa genuina, sin rastro de la antigua arrogancia. «Y eso fue lo extraordinario. Mira, Leo, sé que rechazaste el dinero que te ofrecí, pero me gustaría hacer algo por ti. ¿Hay algo que necesites? ¿Algo que te gustaría aprender? Puedo ofrecerte estudios, si quieres, o un puesto mejor aquí en la hacienda». Leo lo pensó un momento, mirando sus propias manos. Luego levantó la vista. «A mí me gusta cuidar de los animales, señor Ramiro.
Si pudiera ayudar al señor Ernesto a aprender de él, eso me gustaría. La petición, tan humilde, tan acorde con la naturaleza del niño, conmovió a don Ramiro. Hecho, dijo con una firmeza que ya no era la del autócrata, sino la del hombre que ha tomado una decisión meditada. Hablaré con Ernesto, serás su ayudante, y te asegurarás de que todos los animales de la Caprichosa sean tratados con el respeto que merecen. A partir de ese día, la vida de Leo cambió, pero no de la forma en que muchos hubieran esperado. No se volvió rico ni poderoso. Siguió siendo el mismo muchacho tranquilo y observador, pero ahora tenía un propósito más definido, un aprendizaje formal bajo la tutela de Ernesto. Y don Ramiro, aunque nunca perdió del todo su instinto para los negocios ni su aprecio por las cosas buenas de la vida, encontró una nueva riqueza en la tranquilidad de su conciencia y en el respeto silencioso de los seres que habitaban su tierra. Ciclón también pareció sentir el cambio en el ambiente. Pasaba sus días en un potrero amplio, bien cuidado, donde la hierba era siempre fresca. A veces, don Ramiro se acercaba a la cerca y simplemente lo observaba, o le hablaba en voz baja, contándole cosas de la hacienda, como si el toro pudiera entenderle. Ciclón lo escuchaba, o al menos eso parecía, con esa calma majestuosa que había reemplazado a la furia contenida de antaño. En ocasiones, Ernesto y Leo iban a revisarlo. El toro se dejaba manejar por el veterinario con una docilidad sorprendente, y siempre tenía un resoplido especial, casi un saludo, para el niño que una vez le había hablado sin miedo. La transformación de don Ramiro no fue un milagro repentino, sino un proceso lento, lleno de pequeños descubrimientos y alguna que otra recaída en sus viejos hábitos de impaciencia. Pero la semilla que Leo había plantado aquel día en el corral, la semilla de la empatía y la comprensión, había echado raíces profundas. Ya no necesitaba el rugido de las apuestas ni la admiración temerosa de los demás para sentirse vivo. Había encontrado un eco más satisfactorio en el relincho contento de un caballo bien cuidado, en el mugido tranquilo de su ganado y en la mirada serena de un toro que, gracias a un niño, le había enseñado el verdadero significado de la fuerza. La Caprichosa seguía siendo una hacienda próspera, pero su mayor tesoro ya no era un toro invencible, sino la lección de humildad y conexión que un pequeño huérfano había regalado sin pedir nada a cambio. Y esa, amigos míos, es una fortuna que no se puede medir en billetes ni en hectáreas. Es la riqueza del alma, la única que, al final del camino, realmente importa. Don Ramiro incluso comenzó a notar detalles que antes le pasaban completamente desapercibidos. El canto de un pájaro particular al amanecer, la forma en que la luz del atardecer teñía los pastizales, la increíble variedad de insectos que bullían en el ecosistema de su propia tierra. Antes, todo eso era simplemente el telón de fondo de sus negocios, de sus ambiciones. Ahora, empezaba a verlo como parte de un todo complejo y maravilloso del que él mismo y sus animales y el pequeño Leo formaban parte. Sus antiguos compañeros de juergas y apuestas, al ver que don Ramiro persistía en su nueva actitud y que la Caprichosa ya no era el epicentro de desafíos taurinos, comenzaron a alejarse. Algunos lo tildaron de excéntrico, otros de haberse reblandecido con la edad. Don Ramiro, para su propia sorpresa, descubrió que sus opiniones le importaban cada vez menos.
encontraba más satisfacción en una larga charla con Ernesto sobre la salud de una nueva cría de ternero, o en observar a Leo mientras éste curaba con infinita delicadeza el ala rota de un pajarillo que en todas las conversaciones vacías y las risotadas forzadas de sus antiguas amistades. Una tarde, mientras caminaba cerca del potrero de Ciclón, vio a Leo dentro del cercado. El niño estaba sentado, no muy lejos del toro, y leía en voz alta de un pequeño libro gastado. Ciclón, echado sobre la hierba, parecía escuchar con atención, o al menos disfrutar de la compañía y del sonido rítmico de la voz del muchacho. Don Ramiro se detuvo, observando la escena desde la distancia, una sonrisa suave dibujándose en su rostro. No había dinero de por medio. No había multitudes aplaudiendo, no había egos en competencia. Solo un niño, un toro y una conexión simple y profunda. Y en ese momento, don Ramiro sintió una paz que no recordaba haber experimentado nunca antes. Comprendió que la verdadera grandeza no residía en dominar, sino en entender, no en imponerse, sino en conectar. Y ese era el legado inesperado de aquel día en que un millonario que lo tenía todo aprendió la lección más valiosa de un niño que no pedía nada. La historia de Ciclón y Leo se convirtió en una leyenda susurrada en la Caprichosa, un recordatorio de que a veces las mayores victorias son aquellas que se ganan en silencio, en el corazón de hombres y bestias. Los años, como el agua de un río sereno, fueron pasando por la Caprichosa, trayendo consigo cambios sutiles pero significativos, como el musgo que crece imperceptiblemente en las piedras antiguas. Don Ramiro ya no era el hombre impetuoso que el dinero y el poder habían moldeado en su juventud y madurez. Su cabello, antes de un negro azabache apenas salpicado de canas, ahora lucía una distinguida pátina plateada. Y las arrugas alrededor de sus ojos ya no eran solo surcos de autoridad, sino también de una contemplación más profunda, de una sonrisa más fácil y menos calculadora. La hacienda misma respiraba un aire diferente. El trabajo seguía siendo duro, como es la ley del campo, pero la tensión innecesaria, la presión constante por cumplir con las expectativas desmedidas del patrón se había disipado. Los hombres trabajaban con más ahínco, sí, pero también con una suerte de orgullo tranquilo, sabiendo que su esfuerzo era valorado y que los animales a su cargo eran tratados con una consideración que iba más allá de su valor monetario. Leo, ya no un niño, pero aún con la juventud brillándole en la mirada, se había convertido en la sombra de Ernesto. Había crecido en estatura y en conocimiento, absorbiendo cada lección del veterinario con una avidez y una intuición que asombraban al viejo galeno. Su habilidad innata para conectar con los animales se había pulido con la ciencia y la técnica, convirtiéndolo en un sanador eficaz y en un observador agudo del comportamiento animal. Ya no era solo el niño que amansó a Ciclón, sino don Leonardo para algunos de los vaqueros más jóvenes, aunque él siempre prefería un simple Leo. Su humildad permanecía intacta, pero ahora se le añadía una confianza serena en sus propias capacidades. Ciclón, el legendario toro, también sentía el paso del tiempo. Su pelaje negro comenzaba a mostrar algunas hebras grises alrededor del hocico, y sus movimientos, aunque todavía majestuosos, habían perdido la explosividad de antaño.
Ya no era la bestia temible que infundía pavor, sino un patriarca venerable que pasaba sus días en el mejor de los potreros, bajo el cuidado atento de Leo y la mirada frecuente, casi afectuosa, de don Ramiro. El toro, a su manera, parecía haber aceptado este nuevo rol, esta vida de quietud y respeto. Su antigua fiereza se había transmutado en una dignidad imponente, en una calma que solo se veía alterada por algún resoplido juguetón cuando Leo se acercaba a rascarle detrás de las orejas o a traerle alguna golosina especial. Una mañana llegó una carta a la caprichosa. El sobre, de un papel grueso y elegante, llevaba el remite de don Armando, el antiguo rival del norte, aquel que había traído al Bronco Gutiérrez con la vana esperanza de destronar a Ciclón. Don Ramiro la sostuvo en sus manos un momento, sintiendo un eco lejano de su vida pasada, de las viejas competencias, de la adrenalina de las apuestas. Abrió la carta con una curiosidad desprovista de la antigua animosidad. Don Armando no escribía para proponer un nuevo desafío, sino en un tono sorprendentemente conciliador. Hablaba de los achaques de la edad, de cómo el tiempo cambia las perspectivas, e incluso mencionaba, de pasada, que había oído hablar de la nueva filosofía en la caprichosa. Terminaba con una invitación casual a visitarlo, si alguna vez don Ramiro andaba por sus tierras, para charlar de los viejos tiempos, sin más bravuconadas de por medio. Don Ramiro releyó la carta varias veces. Le sorprendió la ausencia de rencor en sus propias emociones. Antes, una misiva así de un rival lo hubiera puesto en guardia, buscando segundas intenciones. Ahora solo sentía una leve melancolía por esos viejos tiempos, pero también una reafirmación de que el camino que había tomado, aunque menos espectacular, era infinitamente más satisfactorio. Parece que no soy el único al que los años le han enseñado algo, murmuró para sí mismo y guardó la carta en un cajón, sin intención de aceptar la invitación, pero tampoco con el deseo de romper ese tenue puente con el pasado. Poco después de aquello, Ciclón comenzó a dar señales más evidentes de su vejez. Una mañana, Leo lo encontró reacio a levantarse, y cuando lo hizo, una leve cojera en una de sus patas traseras era visible. Ernesto lo examinó con detenimiento. Artritis, Ramiro, diagnosticó con la franqueza que los caracterizaba. Es común en animales de su edad y su antiguo tren de vida. Don Ramiro asintió en silencio. Sabía que ese día llegaría, pero la confirmación no dejaba de oprimirle el pecho. Haz lo que puedas por él, Ernesto. Que no sufra. Lo haremos, no te preocupes. Tiene buena madera ese viejo luchador, respondió el veterinario, aunque ambos sabían que la medicina solo podía aliviar, no revertir el curso de la naturaleza. Leo se dedicó en cuerpo y alma al cuidado de Ciclón. Le preparaba camas de paja más mullidas. Le llevaba agua fresca constantemente y adaptaba su alimentación para que fuera más fácil de digerir. Pasaba horas a su lado, a veces leyéndole en voz baja como solía hacer, otras simplemente haciéndole compañía en silencio. El toro parecía encontrar consuelo en su presencia. Apoyaba su enorme cabeza en las piernas del joven o buscaba su mano para una caricia tranquilizadora. Don Ramiro observaba estas escenas con una mezcla de tristeza y gratitud. Veía en Leo no solo al muchacho que había obrado un milagro años atrás, sino al hombre compasivo y capaz en que se había convertido, un reflejo de los mejores valores que él mismo había tardado tanto en descubrir.
Durante una de esas largas tardes de vigilia junto a Ciclón, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, Leo y don Ramiro se encontraron solos con el toro. Ciclón respiraba con dificultad, pero sus ojos, grandes y oscuros, aún conservaban una chispa de su antiguo espíritu. «Fue un gran toro, ¿verdad, Leo?», dijo don Ramiro, más para sí mismo que para el joven. «El mejor que he conocido», respondió Leo con sinceridad, «fuerte, inteligente y noble a su manera. Tardé mucho en ver esa nobleza», confesó Ramiro. «Estaba demasiado ciego por su bravura, por lo que representaba para mi ego». «Usted cambió, don Ramiro», dijo Leo suavemente, «y eso también es de nobles». El millonario sintió un nudo en la garganta. Que esas palabras vinieran de Leo, el catalizador de su transformación, significaba más para él que cualquier elogio que hubiera recibido en su vida. «Gracias a ti, muchacho, gracias a ti». Unos días después, Ciclón se fue. Se apagó serenamente al amanecer, con Leo a su lado sosteniéndole la cabeza, y don Ramiro observando desde la puerta del establo, el corazón encogido. No hubo dramatismo, solo la aceptación tranquila del final de un ciclo. Fue enterrado bajo un viejo y frondoso algarrobo, en el potrero donde había pasado sus últimos y pacíficos años. Don Ramiro mandó a tallar una simple piedra, sin adornos, que solo decía «Ciclón», un toro noble. La muerte de Ciclón marcó el fin de una era en la Caprichosa, pero también el comienzo de otra. El legado del toro no era solo el recuerdo de su fuerza indomable, sino la transformación que había inspirado. Don Ramiro, aunque entristecido por la pérdida, sintió que una parte de su propia carga también se había ido con el animal. Ya no tenía que demostrar nada a nadie. Su riqueza ahora residía en la armonía de su hacienda, en el respeto de sus hombres, en la sabiduría tranquila de Ernesto y en la lealtad y la bondad de Leo, quien se perfilaba ya no solo como el sucesor de Ernesto, sino como el alma y el corazón de la Caprichosa. El tiempo siguió su curso. Leo, con el apoyo de don Ramiro, introdujo mejoras en el manejo del ganado, aplicando técnicas que combinaban la ciencia veterinaria con su profundo entendimiento del comportamiento animal. La fama de la Caprichosa comenzó a extenderse de una manera diferente. Ya no se hablaba de las apuestas del millonario excéntrico, sino de la calidad de su ganado, de la salud de sus animales y del trato ético que recibían. Veterinarios de otras regiones, e incluso algún estudioso del comportamiento animal de la capital, llegaban en visitas discretas, no para un espectáculo, sino para aprender, para observar ese modelo de producción ganadera que priorizaba el bienestar animal. Don Ramiro los recibía con una hospitalidad sencilla, dejando que fuera Leo quien explicara los detalles, sintiendo un orgullo paternal al ver la seguridad y la pasión con la que el joven hablaba de su trabajo. En una de esas visitas, un joven veterinario, recién egresado, impresionado por lo que veía, le preguntó a Leo cuál era el secreto de la Caprichosa. Leo sonrió, esa sonrisa suya, tranquila y llena de luz. «No hay ningún secreto», respondió. «Solo tratamos de entenderlos, de ponernos en su lugar, escucharlos aunque no hablen nuestro idioma». El joven pareció meditarlo. «Como usted hizo con Ciclón, según cuenta la leyenda». Leo asintió. «Ciclón fue un gran maestro para todos nosotros. Nos enseñó que la verdadera fuerza no está en la dominación, sino en el respeto y la conexión».
Don Ramiro, que escuchaba la conversación desde un segundo plano, sintió que el ciclo se completaba. La lección que él había aprendido de un niño, ahora ese niño, convertido en hombre, la transmitía a otros. La Caprichosa ya no era solo una hacienda, era un testimonio viviente de cómo la empatía podía transformar no solo a un hombre, sino a todo un legado. Y en la brisa que soplaba suavemente sobre los campos, meciéndose entre las hojas del algarrobo bajo el cual descansaba Ciclón, parecía resonar todavía el eco de una historia sencilla pero profunda, la de un millonario, un toro salvaje y un niño que sin pedir nada lo había cambiado todo. Los ecos de la leyenda de Ciclón y la transformación de la Caprichosa se habían asentado en el paisaje como el polvo de los caminos tras una lluvia mansa. La vida en la hacienda había adquirido un ritmo propio, una cadencia marcada por las estaciones y el cuidado constante de la tierra y sus criaturas. Don Ramiro, envejeciendo con la dignidad de un árbol que ha resistido muchas tormentas y ha ofrecido mucha sombra, encontraba una profunda satisfacción en esta nueva armonía. Ya no sentía la necesidad de grandes gestas ni de aplausos. Su mayor recompensa era ver a Leo, convertido en un hombre cabal y sabio a pesar de su juventud, dirigir con maestría y corazón las labores que antes solo Ernesto supervisaba. El viejo veterinario, aunque todavía activo y con la mente lúcida, había delegado con gusto la mayor parte de las responsabilidades en su discípulo, reconociendo que la antorcha estaba en las mejores manos. Pero la vida, incluso en su versión más serena, tiene una forma de presentar desafíos, de poner a prueba la fortaleza y los principios. Y así fue como, tras varios años de cosechas generosas y pastos abundantes, el cielo comenzó a mezquinar sus bendiciones. Primero fueron unas lluvias tardías y escasas. Luego, una primavera que apenas si pintó de verde los campos antes de que el sol de verano comenzara a agostar la tierra con una ferocidad inusual. Se instaló una sequía pertinaz, de esas que agrietan el suelo y el alma de los hombres del campo. Los arroyos que serpenteaban por la Caprichosa adelgazaron hasta convertirse en hilos de agua, y algunos de los pozos más someros comenzaron a mostrar su fondo fangoso. El ganado, acostumbrado a la abundancia, empezó a sentir los rigores de la escasez. Los pastos se volvieron amarillentos y quebradizos, y el agua, cada vez más preciada, tenía que ser racionada con sumo cuidado. Don Ramiro, que había conocido otras sequías en su larga vida, sintió el regreso de una vieja angustia. Pero esta vez era diferente. Antes, su principal preocupación habría sido la pérdida económica, el impacto en sus balances. Ahora, el temor principal era el sufrimiento de sus animales, la quiebra de ese equilibrio tan trabajosamente construido. «Tenemos que tomar medidas drásticas, Leo», dijo una mañana, mientras observaban un grupo de vacas que hurgaban con desánimo en el pasto ralo. La voz de don Ramiro era grave. En otros tiempos, habría vendido la mitad del ganado para salvar a la otra mitad, o los habría trasladado a otras tierras, sin importar el costo o el desarraigo. Pero ahora se calló, mirando al joven, esperando su parecer. Leo asintió, su rostro serio. «Entiendo, don Ramiro, la venta masiva o el traslado forzoso causarían mucho estrés y sufrimiento a los animales, y quizás ni siquiera garantizarían su supervivencia si la sequía se extiende. Creo que debemos agotar todas las opciones aquí.
en casa. Pasaron días en largas conversaciones junto con Ernesto, evaluando alternativas. Se implementó un sistema de rotación de potreros aún más estricto para aprovechar al máximo el poco pasto que quedaba. Se invirtió en la perforación de un pozo más profundo, una apuesta costosa y no exenta de riesgos, con la esperanza de encontrar una vena de agua subterránea más generosa. Leo organizó cuadrillas para acarrear agua desde las fuentes más lejanas de la propiedad, aquellas que aún resistían, y diseñó comederos especiales para minimizar el desperdicio del forraje suplementario que habían comenzado a comprar a precios exorbitantes. Fue un tiempo de prueba para todos en la Caprichosa. El trabajo se redobló y la incertidumbre pesaba en el ambiente. Pero no hubo pánico, ni la desesperación hosca que a veces acompaña a las calamidades. Había una determinación callada, un espíritu de colaboración que emanaba del ejemplo de don Ramiro y, sobre todo, de la incansable actividad de Leo. El joven parecía estar en todas partes, supervisando la distribución del agua, revisando la condición de los animales más débiles, consolando a un ternero separado de su madre, buscando nuevas fuentes de alimento alternativo, como las hojas de ciertos árboles que el ganado normalmente despreciaba, pero que, en su necesidad, aceptaba. Don Ramiro observaba a Leo con una admiración que ya no le sorprendía. Veía en él no solo al experto en animales, sino a un líder natural, un hombre que inspiraba confianza y lealtad sin necesidad de alzar la voz ni de imponer su voluntad. Recordaba sus propias reacciones ante crisis pasadas, la impaciencia, los gritos, la búsqueda de culpables. Ahora, bajo la influencia de la serenidad de Leo y la sabiduría de Ernesto, aprendía a enfrentar la adversidad con una calma que nunca creyó poseer. Participaba en las reuniones, ofrecía su experiencia, pero confiaba plenamente en las decisiones técnicas de sus dos hombres de confianza. Una tarde, mientras el sol caía como una brasa sobre la tierra reseca, don Ramiro encontró a Leo junto al viejo algarrobo donde descansaba Ciclón. El joven estaba apoyado en el tronco, la mirada perdida en el horizonte polvoriento. ¿Cansado, muchacho?, preguntó suavemente el anciano. Leo suspiró. Un poco, don Ramiro. Pero no es el cuerpo lo que más pesa, sino la impotencia de ver sufrir a los animales a pesar de todos nuestros esfuerzos. Estás haciendo todo lo humanamente posible y más, aseguró don Ramiro. En mis tiempos, muchos ya habrían tirado la toalla o habrían tomado el camino fácil, sin importar las consecuencias para el ganado. Tú te mantienes firme en tus principios. Eso es lo que importa. La Caprichosa, lo que representa, sobrevivirá a esta sequía, Leo. Estoy seguro. Porque su fortaleza ya no está solo en la tierra o en el agua, sino en el espíritu de quienes la cuidan. Leo lo miró, y en sus ojos don Ramiro vio un destello de la misma determinación y nobleza que una vez había visto en los ojos de Ciclón. Gracias, don Ramiro. Sus palabras significan mucho. Es la verdad, hijo, dijo el anciano, y la palabra hijo brotó de sus labios con una naturalidad que conmovió a ambos. He pensado mucho estos días, con todo esto de la sequía, en el futuro, en lo que será de la Caprichosa cuando yo ya no esté. Leo iba a interrumpir, pero don Ramiro levantó una mano. No, déjame terminar. Esta hacienda es más que tierra y ganado para mí. Es
Es el testimonio de un cambio, de una lección aprendida tarde, pero aprendida al fin, y quiero que ese testimonio perdure. Miró directamente a Leo. Quiero que la Caprichosa siga siendo un lugar donde se respete la vida, donde la nobleza de los animales encuentre eco en la nobleza de los hombres, y no se me ocurre nadie mejor que tú para asegurar que así sea. No fue una propuesta formal, ni un documento legal. Fue una declaración de intenciones, una transferencia de confianza y de legado hecha al calor de la adversidad, bajo la sombra de un árbol que simbolizaba tanto. Leo sintió la magnitud de esas palabras, la profunda responsabilidad que conllevaban, pero también una inmensa gratitud. Haré todo lo que esté en mi mano, don Ramiro, para que la Caprichosa siga siendo ese lugar, respondió con la voz embargada por la emoción. El pozo profundo finalmente dio sus frutos, alumbrando un caudal de agua que, si bien no era la panacea, trajo un alivio considerable. Y como suele suceder, tras la prueba más dura, la naturaleza pareció apiadarse. Unas semanas después, el cielo comenzó a cubrirse de nubes oscuras, preñadas de una promesa que casi se había olvidado. Y entonces llovió. Al principio tímidamente, luego con una generosidad torrencial que empapó la tierra sedienta y llenó los corazones de esperanza. La Caprichosa había resistido, con cicatrices, sí, con el recuerdo del esfuerzo y la angustia, pero había resistido, y lo había hecho sin traicionar sus principios. La sequía dejó una huella imborrable, pero también fortaleció los lazos entre quienes vivían y trabajaban en la hacienda. Don Ramiro, más anciano pero con el espíritu renovado por la prueba superada, se dedicó con más ahínco a consolidar el futuro que había vislumbrado. Pasaba largas horas con Leo, ya no solo hablando de los animales, sino de la administración de la hacienda, de sus sueños para ella, transmitiéndole no solo conocimientos, sino una filosofía de vida. Ernesto, con una sonrisa satisfecha, observaba cómo la visión de don Ramiro y la capacidad de Leo se entrelazaban, asegurando que la Caprichosa seguiría siendo un referente de respeto y armonía mucho después de que él mismo ya no estuviera para verlo. La leyenda de la Caprichosa continuó creciendo, pero ya no era la leyenda de un toro invencible y un millonario excéntrico. Era la leyenda de un lugar donde la humanidad y la naturaleza habían encontrado una forma de coexistir con respeto y dignidad, un oasis de principios en un mundo a menudo demasiado árido, y todo gracias a la chispa que un niño, sin pedir nada, había encendido en el corazón de un hombre y en el alma de una hacienda, una chispa que, a pesar de las sequías y las tormentas, seguía brillando con luz propia. La lluvia, después de aquella sequía memorable, había devuelto el verdor y la vitalidad a la Caprichosa y con ella una sensación de renovada gratitud por los ciclos de la naturaleza. Los años siguieron desgranándose con la parsimonia del campo, cada uno añadiendo una capa de experiencia y sabiduría a quienes habitaban esa tierra transformada. Don Ramiro, ya un anciano venerable, pasaba la mayor parte de sus días en la galería de la casa principal, desde donde sus ojos, aunque cansados, podían abarcar una panorámica de la actividad de la hacienda. Su cuerpo era frágil, pero su mente permanecía lúcida y su mayor contento era observar a Leo, quien se movía por la Caprichosa no ya como un capataz o un administrador, sino como el verdadero custodio de su alma. Leo,
En la plenitud de su madurez, llevaba sobre sus hombros la responsabilidad de la hacienda con una mezcla de firmeza y suavidad, que era su sello distintivo. Conocía cada rincón, cada animal, cada hombre y mujer que trabajaba allí. Y ellos, a su vez, le profesaban un respeto que iba más allá de la jerarquía. Era un respeto ganado a pulso, día a día, con decisiones justas y un ejemplo constante de dedicación y empatía. Ernesto, el viejo veterinario, aunque ya prácticamente retirado de las labores físicas, seguía siendo un consejero invaluable, y sus charlas con Leo al atardecer, recordando viejas anécdotas o discutiendo nuevos enfoques para el bienestar animal, eran un ritual que ambos atesoraban. Un día llegó a la Caprichosa un muchacho llamado Mateo. No era de la región, venía de unas tierras lejanas, empujado por la necesidad y quizás por el anhelo de encontrar un lugar donde empezar de nuevo. Era callado, casi hosco, con una desconfianza en la mirada que hablaba de antiguas heridas y pocas alegrías. Consiguió trabajo como peón en las tareas más generales, y aunque cumplía con sus obligaciones, lo hacía con una suerte de desapego, como si su cuerpo estuviera allí, pero su espíritu vagara por otros lares. Mostraba una cierta torpeza en el trato con los animales, no por maldad, sino por una aparente indiferencia, casi un temor disimulado. Leo lo observó durante varias semanas. Veía cómo los otros vaqueros, a pesar de la atmósfera de respeto que imperaba en la hacienda, mantenían una cierta distancia con el recién llegado, quizás por su carácter retraído o por esa aura de tristeza que lo envolvía. Recordó su propia llegada a la Caprichosa, siendo un niño huérfano, y aunque las circunstancias eran diferentes, reconoció en Mateo esa sensación de no pertenecer, de estar a la defensiva contra un mundo que quizás no siempre le había sonreído. Un atardecer, Leo encontró a Mateo intentando, con más fuerza que maña, hacer entrar a un ternero recalcitrante en un corral. El animal, asustado por los movimientos bruscos y la impaciencia del muchacho, se resistía con todas sus fuerzas. «Déjame ayudarte, Mateo», dijo Leo acercándose con calma. Mateo lo miró con recelo, soltando la soga con un gesto de frustración. «Esta bestia no quiere entender», masculló. Leo no respondió directamente. Se acercó al ternero lentamente, hablándole en voz baja, con ese tono tranquilizador que parecía ser su lenguaje universal con el mundo animal. El ternero, que momentos antes bufaba y pateaba, comenzó a calmarse, sus orejas móviles captando la vibración de la voz de Leo. En pocos minutos, sin violencia, solo con paciencia y gestos suaves, Leo guió al animal hacia el interior del corral. Mateo observaba la escena con una mezcla de asombro y algo que parecía vergüenza. «Yo no tengo su mano para esto», dijo en voz baja. «No es solo la mano, Mateo», respondió Leo con amabilidad. «Es también lo que hay aquí», añadió, señalándose el pecho. «Los animales sienten nuestro miedo, nuestra impaciencia, nuestra rabia, y responden a eso. Pero también sienten la calma, la confianza. Si tú te acercas con respeto, ellos suelen responder igual». Mateo no dijo nada, pero por primera vez Leo vio una fisura en su coraza de indiferencia, una chispa de curiosidad en sus ojos. A partir de ese día, Leo comenzó a prestarle una atención especial a Mateo, sin que pareciera una imposición. Lo asignaba a tareas que lo ponían en contacto con los animales bajo su supervisión directa
o cerca de Ernesto. Le enseñaba pequeñas cosas: cómo acercarse a un caballo sin asustarlo, cómo interpretar el lenguaje corporal de una vaca, cómo la paciencia era a menudo más efectiva que la fuerza. No lo hacía con sermones, sino con el ejemplo, con comentarios casuales, compartiendo alguna anécdota de Ciclón o de algún otro animal que le hubiera enseñado una lección valiosa. Don Ramiro, desde su galería, observaba esta nueva dinámica con un interés silencioso y una profunda aprobación. Veía en el esfuerzo de Leo por alcanzar a Mateo un reflejo de la paciencia que él mismo había tardado tanto en aprender. Veía cómo la semilla de la empatía, una vez plantada en la Caprichosa, seguía dando frutos, extendiéndose de una generación a otra. Ese muchacho, Mateo, me recuerda un poco a ti cuando llegaste, Leo, le comentó una tarde a su protegido. Perdido, desconfiado, pero tú tenías esa luz con los animales desde el principio. Quizás Mateo también la tenga, don Ramiro, respondió Leo. A veces solo hace falta que alguien crea en uno para que esa luz encuentre cómo brillar. El proceso fue lento. Mateo no cambió de la noche a la mañana. Hubo recaídas en su antigua osquedad, momentos de frustración. Pero poco a poco, la atmósfera de la Caprichosa, la constancia de Leo, la amabilidad sin condescendencia de Ernesto, comenzaron a hacer mella. Un día lo vieron pasar un buen rato acariciando a uno de los perros de la hacienda, una sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios. En otra ocasión, se ofreció voluntariamente para ayudar a Leo a curar a una oveja herida, mostrando una sorprendente delicadeza en sus manos, que antes parecían tan torpes. Don Ramiro sentía que sus días llegaban a su fin. La fragilidad de su cuerpo era cada vez más evidente, pero su espíritu estaba en paz. Había visto a su hacienda transformarse en algo que nunca hubiera soñado en sus años de arrogancia y poder. Había visto a Leo convertirse en el hombre que era. Y ahora veía a ese mismo Leo encender una chispa de esperanza y humanidad en otro joven que, como él alguna vez, parecía haber perdido el rumbo. Una tarde, con la luz dorada del crepúsculo bañando la galería, llamó a Leo. Su voz era apenas un susurro. «Estoy tranquilo, Leo», le dijo, tomando su mano con la poca fuerza que le quedaba. «La Caprichosa está en buenas manos, en las mejores». Leo sintió las lágrimas asomando a sus ojos, pero sonrió. «Usted nos enseñó el camino». «Don Ramiro, usted y Ciclón». El anciano cerró los ojos un instante, una expresión de profunda serenidad en su rostro. «Ciclón, él también estaría orgulloso de ti, de todos ustedes». Pocos días después, don Ramiro se despidió de la Caprichosa en silencio, mientras dormía. No hubo lamentos desgarrados, sino una tristeza serena, la misma que acompaña la caída de una hoja en otoño, sabiendo que es parte del ciclo natural de la vida. Fue enterrado junto al viejo algarrobo, no lejos de donde descansaba Ciclón, uniendo así en la tierra a dos seres que, a su manera, habían sido los pilares de la transformación de la hacienda. La vida en la Caprichosa continuó. Leo, ahora con la responsabilidad total, pero también con el apoyo incondicional de Ernesto y de un equipo de hombres y mujeres que compartían su visión, siguió adelante con los principios que don Ramiro había abrazado en sus últimos años. Y Mateo, aquel muchacho hosco y desconfiado, se convirtió en uno de sus colaboradores más cercanos y dedicados en el cuidado de los animales. La luz que Leo había visto en él finalmente brillaba con intensidad,
y ya se comenzaba a susurrar en la hacienda que Mateo tenía esa mano especial, esa conexión que no se aprende en los libros, sino que nace del corazón. Una tarde, mientras Leo observaba a Mateo enseñarle con paciencia a un potro recién amansado a aceptar la montura, sintió una profunda sensación de continuidad, de que el círculo se completaba. La lección de Ciclón, la transformación de Don Ramiro, su propio aprendizaje con Ernesto, todo ello confluía y se perpetuaba en ese joven que ahora seguía sus pasos. La Caprichosa era más que una hacienda próspera. Era una escuela de vida, un refugio de respeto, un legado de empatía que se transmitía en voz baja, de gesto en gesto, de corazón a corazón, y en la brisa que susurraba entre los pastizales, en el mugido contento del ganado, en el relincho alegre de los potros, resonaba la historia de un toro, un millonario, un niño, y la promesa silenciosa de que la verdadera riqueza siempre residiría en la nobleza del espíritu.